Hola, pues hola. Buenas tardes aquí en Barcelona, en España. Buenos días, ¿no? Buena mañana para vosotros. No sé cuánta gente nos está siguiendo. Ya me podríais decir si cuánta gente hay ahí en presencial, ¿no? Para que no sea todo tan caja negra. O, bueno, saludos a la gente que está ahí en el aula. Saludos también a la gente que está en el Zoom conectados. Eh, bueno, saludos, eso. Básicamente la misma cantidad presencial que virtual, unas 10 personas estamos acá, Qué bien. y creciendo en el virtual. Ajá, pues genial. Eh, pues perfecto, pues hola, era para tener un contacto así un poco más directo. Gracias por la invitación, un congreso sobre arte, tecnología y ciencia, pues que os voy a decir, me parece interesantísimo, así que voy a intentar aportar mi granito de arena compartiendo la práctica que hago que se centra en el arte generativo, así que explicaré desde cero y con muchos ejemplos de proyectos que he ido realizando durante el tiempo, qué hacemos en el arte generativo, cuál es mi práctica, algunos de mis proyectos y qué han implicado a nivel creativo, a nivel de proceso, y un poco cuáles son no sé, no mis preocupaciones, pero sí, mis inspiraciones y lo que me interesa ahondar ahora y investigar con esta práctica. Algunos de los proyectos son más formales, otros son más conceptuales, habrá un poco de todo, así que espero que para todos aquellos que venís de arte o los que venís de ciencia o venís de tecnología, pues que disfrutéis tanto como disfruto yo haciéndolos, así que bien. Voy a compartir pantalla para mostrarles un montón de ejemplos, no sé si eso les parece bien. Pues mi charla, lo que comentaban, es para presentarles el arte generativo, que es el tipo de arte en el que últimamente estoy trabajando más. Veremos un poco también de proyectos actuales, es lo que voy a mostrar más, pero proyectos antiguos también, de cómo se ha llegado hasta aquí. En la web está recogido todo porque llevo como unos 17 años o así trabajando con código y con tecnología. Sobre todo, y la mayor parte es porque una vez se tiene alguna idea que no se pueda crear con los softwares existentes, pues es necesario pedirle al ordenador con su propio idioma, ¿no? En su propio idioma y en su propio lenguaje, que dibuje o que responda o que haga aquello que tenemos a nivel creativo, a nivel artístico en mente. Y eso también me he dedicado a enseñarlo a estudiantes aquí en Barcelona que no saben nada de código ni de lenguajes de programación, pero que trabajamos durante un semestre, pues esto, el lenguaje propio de los ordenadores, que es el código, los algoritmos, para pedirles en su propio idioma que hagan propuestas creativas que tenemos en la cabeza y que no podrían hacerse o realizarse de cualquier otra forma. Así que mi medio es el código, el lenguaje de programación en código, y se trata un poco de eso, de trabajar con este lenguaje, con este medio, para llevarlo a un espacio que no es muy habitual, que es la programación creativa. Y a eso me refiero en que habitualmente, normalmente, parece que la programación y el código informático, los algoritmos, tengan que ser útiles para crear programas que sirvan para algo, y en este caso la utilidad de este código queda un poco diluida porque se trata de utilizarlo de forma creativa para hacer arte o para hacer instalaciones interactivas. Así que arte generativo e arte interactivo. Y eso también es interesante, puesto que utiliza la tecnología y el lenguaje, un lenguaje muy contemporáneo, ¿no? El de los ordenadores,
para tirar o para arrastrar el uso de esta programación que parece como muy funcional y muy operativa, para arrastrarlo al campo de la creatividad, al arte, al campo del arte. Y ahí es donde aparecen cosas interesantes cuando utilizamos la programación y el código para cosas que quizá no estaban previstas o quizá que se llevan este medio, esta herramienta, estos lenguajes, pues hacia zonas que son inexploradas o que se acercan eso, la tecnología, o hibridan tecnología y arte, y en algunos casos ciencia también. Creo que aquí es donde en esta hibridación entre tecnología y arte, donde pueden aparecer cosas interesantes. Lo que hacemos en arte generativo, y hago yo también últimamente, y este es un ejemplo con esta pieza que se llaman higueras imposibles y que están inspiradas en los árboles que dan higos aquí del Mediterráneo, es pedirle al ordenador, no utilizar el ordenador para dibujar piezas digitales con softwares existentes o con las tabletas o con el ratón o con los lápices de dibujo digital, sino que nos fabricamos, o por lo menos en mi caso, es una herramienta que me permite con código fabricarme mis propios pinceles o fabricarme mis propios algoritmos que hacen crecer la pieza. Y con esta serie de árboles se hace muy evidente, y os enseño cómo crece este árbol. Aquí se ve cómo va creciendo, como parte de un tronco, cómo se va ramificando. Y esto no es algo que se pueda dibujar a mano, es algo que crece desde el propio algoritmo. Se le pide que crezca esta higuera. Parece que sea como un algoritmo que pueda representar cualquier cosa o que pueda funcionar de forma autónoma, pero detrás de todo esto hay obviamente la elección del artista, no solo de la paleta de colores y de cómo va a ser la luz que ilumine la escena y detalles como estos, sino también cómo crece este árbol en este caso para que parezca una higuera y no termine siendo pues no sé, una palmera o un árbol con un estilo diferente. Así que sí que hay esta colaboración entre artista y máquina en el sentido de, o diría el trabajo muy, muy artesano y de proceder parecido al de un escultor o de un pintor, ¿no? Que es este trabajo de ir manipulando el algoritmo para ver qué resultado gráfico y estético aparece y a partir de ahí ir modificando y ajustando para llegar a la pieza deseada. Implica también todo esto que hay momentos en que surgen errores o que pueden haber problemas, y eso puede llevar a otra pieza diferente que la que artísticamente yo tenía en la cabeza inicialmente. Es plantearlo como si un escultor en el proceso de creación pues se encuentra una veta de la piedra o se encuentra una veta de la madera y decide aprovecharla porque eso le lleva hacia otra creación, aprovechando ¿no? que el material o que la formalización, durante la formalización ha aparecido eso. Pues creo que, aunque parezca que programar informáticamente puede ser muy frío o que el proceso es muy mecánico, diría que cuando usamos este código y estos algoritmos y programamos para crear piezas de arte, en el proceso también hay mucha parte de este quehacer artístico que se lleva estos algoritmos y esta programación a campos muy artísticos y en el proceso de trabajo y de creación de la pieza aparece también estas mecánicas que a mí me llevan pues a otras prácticas artísticas con otros medios, ¿no? Como, bueno, la escultura es el que he puesto como ejemplo.
Hay otra cosa que sucede también en los algoritmos y sobre todo en el arte generativo, y es que sí es cierto que los artistas le dejamos trabajamos juntamente con el algoritmo para crear lo que queremos, pero le dejamos una cierta libertad al código de programación para que elija ciertas cosas. Y eso lo conseguimos añadiendo pues, una cierta aleatoriedad. Aleatoriedad, que luego hablaremos, porque si es mucha, esto es muy aburrido, y si es poca, esto también, pero luego ya veréis eso con ejemplos. Pero esta cierta aleatoriedad hace que cada vez que crece un árbol de estos, esta serie de árboles que realicé en 2021, pues a veces crezca hacia la derecha, a veces decide crecer hacia la izquierda. Y se puede recoger en otra metáfora, que es, aparte de crear nuestros pinceles, lo que trabajamos también con el código informático es como plantar una semilla que luego hará crecer ese árbol. Siempre serán higueras, porque la intención del artista, o mi intención en este caso, era que tuvieran esta estética de los árboles de los higos que me acompañan aquí en el Mediterráneo, ¿no? Y que son tan familiares en mi paisaje, pero esa semilla puede dar pues un árbol que crece de una forma o crece de otra, únicos, irrepetibles y con sus propias características, pero siempre serán higueras. Sería un poco esta idea. Cosa que también hace que sean pues piezas muy únicas, y tan únicas que a veces incluso yo soy incapaz de repetir. Una vez han crecido y se han creado juntamente con ese algoritmo y una parte de aleatoriedad que hay ahí, soy incapaz de repetir esa pieza. Así que tiene esa cosa de efímero y de único, puesto que va a ser irrepetible. Una vez creado ya no se va a poder reproducir más. No siempre, pero la mayoría de casos es así. Y bueno, y esa unicidad, no sé cómo ni cómo se dice, unicidad o ese momento o esa pieza que es única y que va a ser irrepetible porque no se puede reproducir. Bueno, en arte generativo se puede trabajar también en música y en otros campos. Yo me dedico a los sistemas visuales. Todas las piezas que veréis aquí, excepto un par que ya detallaré, son mías y han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Son todas piezas visuales, o sea que el sistema acaba generando pues una pieza gráfica. Y a nivel un poco más teórico, el arte generativo, o la definición que en el campo de la academia más tenemos aceptada o es la que hemos adquirido, es una definición de Galanter que dice que el arte generativo al final es una práctica artística que usa sistemas, y pueden ser máquinas, pueden ser instrucciones, conjuntos de reglas o código informático, pues que se ponen en marcha con cierta autonomía, que es esta aleatoriedad de la que hablaba, y que resultan en una pieza artística. Así que ya habéis visto con la serie de trabajos esta de las higueras y de los árboles, que un poco este es el caso de mi práctica artística, en la que además yo utilizo código informático, sí, algoritmos y lenguaje de programación. Esta es otra pieza del 2021 que se llama Rails, que fue comisionada por Casey Rías, que es otro artista de arte generativo que lleva un gran bagaje en todo este mundo, para enseñaros también que algunas piezas tienen esta parte de ser únicas. Aquí veréis un trocito de esta pieza que es animada. Esta pieza es animada, genera estas raíces o estos, no sé, como estos bichitos o raíces que van apareciendo en pantalla. Y esto es un trozo de vídeo que ahora estáis viendo en loop,
pero la pieza, al ser generativa, pues retoma esta idea de que no se repite nunca y es única. Y con eso me refiero a que las piezas animadas de arte generativo, como esta que se titula Arrels, que se titula Raíces, no son unos frames de vídeo que luego se repiten en loop, sino que es el algoritmo que está pintando a cada momento, a cada frame, a cada imagen, está dibujando la animación de lo que le hemos pedido que dibuje, lo que le hemos pedido el artista, le hemos pedido que dibuje. Eso implica que siempre va dibujando en ese preciso momento, no es algo que esté registrado, no es algo que esté grabado, y por tanto nunca termina y empieza otra vez el loop como en un vídeo, sino que va creando, va creando, va creando y nunca se repite. Y aquí esto remarca como lo específico del medio generativo, que se va generando, ¿sí? A tiempo real, o sea, a cada instante, y que precisamente conlleva eso que estaba hablando antes de que es una cosa única y efímera, porque ese instante que se ve en la animación de una pieza de arte generativo nunca se va a repetir, nunca se va a repetir por esta cuestión de que se va generando con una cierta aleatoriedad que hace muy difícil que 2 frames o 2 instantes sean idénticos. Por si hay alguien de tecnología siguiéndonos, esto de que nunca se repite con los ordenadores es un poco relativo, porque la aleatoriedad no es perfecta, pero creo que para que se repitiera algo deben pasar como 6.000 billones de años, así que podríamos decir que no se va a repetir nunca. Bueno, sí, al cabo de 6.000 billones de años, sí, una barbaridad así, pues quizás sí, pero ya se entiende que es tanto tiempo que podemos acordar que será algo irrepetible y único que no va a volver a suceder. Así que otra vez enfatizar esta característica del arte generativo en que las cosas son como muy únicas y muy efímeras. Os presento también este otro trabajo para contrastar un poco con el anterior, en que se titula True Sets, también es que significa trozos o piezas o bloques, sería un poco el título de esta pieza, que es una pieza estática, ¿no? Para contrastar con la anterior, que era una pieza dinámica, en que ya se entiende que van apareciendo esas raíces y que por tanto es muy difícil que se repita ese momento y esa animación. Aquí esta pieza es una pieza estática. El funcionamiento, esta es otra pieza también de la misma serie de True Sets. Esta pieza o esta serie de piezas artísticas de True Sets también se construyen de forma generativa, pero en este caso sí que por decisión artística no son animadas y se decide que en un instante, ¡pum!, esto se congela y se captura un instante concreto de todo este sistema. En la anterior se iba generando y creando una animación infinita que nunca será igual, exactamente igual, pero que siempre conlleva la misma estética, los mismos colores y la misma propuesta artística. En este caso también hay un sistema detrás creado con código, que ahora explicaré más en detalle para que se entienda bien, y se entiende porque es muy sencillo, tampoco no es nada complejo. Ya hablaré de complejidad después. Es un sistema, lo dicho, que también construye estas formas y estas piezas, pero que se congela una imagen que es la que pasa a ser la pieza artística final. Para que veáis diferentes piezas finales que aparecieron del mismo sistema, por deciros que el mismo sistema o el mismo algoritmo o
la misma propuesta acabó creando 1000 piezas diferentes, de las que aquí veis unas cuantas. Y claro, diréis, bueno, es que hay colores distintos y alguien que venga de diseño o que tenga buen ojo simplemente dirá, bueno, claro, puede crear muchas porque hay muchos colores distintos y ahí ya hay una variedad. Y es cierto, había 18 paletas distintas de colores, o sea que ahí ya hay una variedad, pero para que veáis, esta es una única paleta de verdes, rojos y blancos, y la diversidad que puede aparecer con el mismo sistema, con el mismo algoritmo, pero ajustando diferentes valores, pues ya veis que puede crear cosas muy diversas, aunque estén todas en la misma línea del proyecto o de la serie de piezas. Esta es otra paleta también para que veáis cuán de diverso puede ser el resultado del mismo algoritmo creativo, aunque se usen la misma paleta de colores. Un poco para desmitificar que los colores es lo que dan la diversidad y para que se vea cómo este construir con código, este construir con sistemas que juegan pues a generar propuestas artísticas, pueden llegar a crear cosas o resultados y piezas muy, muy diversas, aunque se trate del mismo algoritmo. Que es que precisamente la propuesta detrás de este proyecto era explorar eso, era explorar cómo un mismo algoritmo, un mismo código informático, siguiendo las mismas instrucciones y construyendo solo a base de 13 bloques de construcción, puede jugar a juntarlos de varias formas que dé como resultado una variedad que es como lo que quiere explorar el proyecto, ¿no? Esta variedad, esta diversidad, que en mi caso también quiere acercar como a la audiencia pues a mi investigación sobre cómo puede ser, que estaba un poco en la sumilla de la conferencia, cómo puede ser que algo que parece tan determinado y determinista como un algoritmo que sigue pasos uno detrás del otro, cómo puede ser que una cosa tan estructurada acabe dando lugar a una diversidad y a sorpresas o a imágenes que no habíamos previsto o que no podíamos haber imaginado y a una diversidad tan amplia cuando es algo tan estructurado. Retomando el tema, un poco esta es mi investigación, que últimamente va por estas vías de cómo trabajar que sistemas muy deterministas como son los algoritmos puedan crear cosas tan diversas o imágenes que nos lleven a momentos como muy personales o a memorias o a cosas muy cercanas, cuando en realidad pues trabajamos desde la abstracción. Decir también que en mi trabajo nunca no hay inteligencia artificial o aprendizaje en los algoritmos no aprenden nada, no saben nada, simplemente combinan formas geométricas, como podéis ver aquí de forma muy evidente, círculos, líneas, puntitos, curvas, trabajan esta parte de abstracción y de geometrizar pues mi entorno, mi cultura, mi bagaje, mis experiencias, para llevarlo a una pieza artística e intentar compartirla con el público. Y para que veáis de lo que hablo, pues compartir estas imágenes que eran de dónde salió la inspiración para los colores que hay detrás de esta colección, que es pues los puertos y barcas del Mediterráneo y de los pescadores que tenemos por aquí, estas barracas o estas casitas que los pescadores construyen para guardar esas barcas, que llevo a esta otra paleta de colores que tiene azules, pero también tiene este color un poco de las piedras o de la madera de las casetas con algo de rojo que viene de las barcas. Las plantas que tenemos, las bugambileas que tenemos saltando
por aquí por el Mediterráneo en los jardines y que a veces se cuelan en el jardín del vecino o que saltan a la calle y que tienen este verde y este rosa tan intenso de flores, que también es algo que para mí es como muy, muy cercano, muy de mi día a día, pero también los campos de olivos secos, ¿no? El mar, pero también los campos del interior de España, los olivos que son secos, secos, ya podéis ver ahí algunas fotos que tomé hace 2 veranos, como esto también puede saltar al arte y también el paisaje, pero también la cultura, y hay otras paletas que están inspiradas, pues ya veis, en la parte gastronómica, que creo que también aquí es algo que nos acompaña mucho, ahí también, ¿no? Por lo menos a mí me acompaña mucho en mi bagaje y en mi, no sé, en mi experiencia o en mi día a día, y dándole una vuelta también es pues intentando compartir estos colores de las paellas o de las tortillas que van un poco más allá porque forman parte pues de la cultura, de mi cultura y de mi entorno. Bueno, esta idea, ya lo veis, este proyecto que utiliza o que quiere buscar estas referencias o que se inspira en estas referencias, pero que construye también de forma que emerjan a cosas insospechadas. Y aquí quería hablar un poco de cómo estos sistemas pueden promover la emergencia, que no es nada de emergencia de no sé, ni que sea algo de que no habla de emergencias, de accidentes o de algo parecido, sino de lo que pueden emerger que es insospechado. ¿Qué puede un sistema, lo que decía antes, tan determinado y determinista como un algoritmo, que puede emerger aquí que fuera insospechado? TrueSets está hecho con 13 bloques, que los podéis ver aquí en la parte inferior de la imagen. Utiliza simplemente esos 13 bloques y los combina en un grid, aquí como una alineación cuadrada, pero no utiliza siempre todos. En este caso, la pieza que estáis viendo utiliza simplemente los 3 que están subrayados debajo en azul. Así que a partir de 13 bloques que se van combinando, pueden aparecer cosas insospechadas como estas S o estas formas que a partir de los bloques a simple vista pues no podríamos intuir, o quizás sí, pero tampoco no muy claramente. Otra cosa que emergió también en este proyecto, y que esto sí es totalmente insospechado y no estaba programado para nada en el algoritmo, ¿no? Y que es también de esta emergencia, que al final, pues un poco también para acompañaros esta definición, ¿no? más académica de cómo puede ser que si hay a pequeña escala elementos que van interactuando o combinándose entre ellos, cómo puede ser que a escala mayor o a macroescala y no a micro aparezcan cosas que han emergido y que no estaban previstas. Pues en TrueSets pasó esto, que en el espacio negativo, y con eso me refiero en el color de fondo de todas estas estructuras, pues la gente empezó a encontrar pues pájaros, patos. Bueno, aquí no sé si decían patos, pájaros, pajaritos pequeños, como es el caso de aquí, como si les dieran de comer los padres al pajarito. Y la gente empezó a encontrar esto que está, o sea, no está para nada planteado ni programado en el algoritmo. Ahí sí que eso fue algo que empezó a emerger o a aparecer en el espacio negativo y que apareció sin estar previsto. Y a partir de ahí se fue animando la gente y ya dijeron, bueno, es que también hay caballos, y aquí podéis ver algunos de los que algunos
algunos coleccionistas de estas piezas de arte empezaron a encontrar, incluso alguien que dijo que había encontrado a Gonzo, que es uno de estos Muppets, en una de las piezas, ¿no? Y lo tenéis ahí en plan, Gonzo está arriba y abajo como la nariz y los ojos. Es cierto que ahí hay mucha imaginación, pero estas formas que pueden emerger o que pueden aparecer o cosas que pueden surgir que son imprevistas y que son debidas pues, al propio mecanismo o al propio funcionamiento. Y se entiende súper bien, y aquí os presento dos proyectos que no son míos. Este proyecto se llama Not Birds y es de un artista que se llama Diego Suárez. Esta emergencia se entiende perfectamente si pensamos en las bandadas de pájaros, ¿no? Una bandada de pájaros en que hay muchos pequeños elementos o pequeños individuos, que serían los pájaros, que tienen solamente dos instrucciones cuando vuelan juntos, que son la primera instrucción que tiene un pájaro, o lo primero que sigue un pájaro es quiero ir con toda la bandada, así que tengo que tomar o volar en la dirección en que vaya todo el grupo. Y la segunda instrucción es tengo que volar con todo el grupo, pero vigilando a mis vecinos para no chocar. Y con estas dos mínimas instrucciones habréis visto cómo las bandadas de pájaros crean dibujos en el cielo, coreografías, bailes, sin director alguno, sin nadie que lo haya coreografiado, sin nadie que les dé indicaciones y simplemente por el hecho de que emergen estas formas a partir de estas dos pequeñas instrucciones que cada uno de los pequeños individuos, en este caso de los pájaros, está siguiendo. Esta idea de que los sistemas formados por bloques o por varios elementos cuando se combinan pueden dar emergencia, pueden promover esta emergencia de cosas inesperadas, pues es muy evidente en los pájaros y nos ha fascinado tanto a los artistas generativos que, por ejemplo, Robert Hodgkin en este otro proyecto que se llama Murmurations también trabajó, ¿no?, como las bandadas de pájaros o cómo pequeños píxeles pueden crear estos movimientos y estas coreografías inesperadas simplemente a partir de dos instrucciones muy sencillas que debe seguir cada píxel. Bueno, es un poco esta idea de lo que está muy estructurado puede ser aburrido, ¿no? Pues, como este ejemplo de aquí, que son piezas que estuve trabajando para explorar los extremos de esta emergencia, es las cosas muy estructuradas pueden ser interesantes, pero son muy estructuradas a nivel visual también. Las cosas muy ruidosas o muy aleatorias, y nos vamos al otro extremo, pues eso, pueden ser interesantes visualmente, pero al final son ruidosas, y esto a nivel de música o de sonido se entiende perfectamente. Y en medio hay las cosas que pueden ser entre estructuradas y ruidosas, pueden combinar, ¿no? Hay un espectro ahí que puede combinar entre la aleatoriedad y el sistema estructurado, que puede dar a nivel visual ejemplos o resultados interesantes, puesto que puede aparecer o que puede fomentar esta emergencia y estas cosas inesperadas de las que hablaba, ¿no? Esto que a mí de verdad que me tiene como muy, muy obsesionada a investigar y en mi trabajo, puesto que me parece súper interesante que en algo tan estructurado y tan determinado y determinista como un algoritmo pueden surgir cosas diversas y puedan surgir algo que no estaba ahí codificado por el simple hecho de que se combinen bloques o comportamientos que a macro escala pues hagan aparecer cosas increíbles. Que la sociedad también funciona un poco así, ¿eh? O sea que es un poco, parece que los algoritmos imiten a la sociedad o imiten a la naturaleza. No sé, es un campo de investigación al que le estoy dando vueltas. Aquí veis ejemplos muy evidentes de esto, porque estuve en 2021 haciendo pequeñas piezas que investigaban esto. Hay aquí en esta imagen, lo veis, son como
bolitas que se pueden situar en el espacio como si fueran gotas de agua o de algún líquido y luego se agrupan, ¿no? Para crear como gotas mayores. Si en vez de dibujar el contorno lo dibujamos en colores, pues tiene más esta estética, se ve más esta estética de estas gotas que se están paseando por aquí o que se están moviendo por este fluido, a veces se agrupan y hacen una gota mayor o una burbuja mayor o hacen pequeñas motas que están por el espacio. Pero lo interesante de esto es que si dejamos rastro de la trayectoria que siguen, aparecen imágenes como esta, y esto aparece a partir de este comportamiento. Y en este caso, esta trayectoria de las gotas que se van uniendo y que se van separando porque van fluyendo, ya no parece un fluido, parece algo más como cabellos o algo neuronal o algo tuberías que se juntan y se ramifican o que se cruzan, pero ahí hacen como una rama de un árbol, pero no, porque son muy perpendiculares. Así que, ¿cómo puede ser que algo que tenía un comportamiento muy fluido, simplemente por el hecho de dejar rastro de por dónde ha fluido, genere imágenes que nos llevan a otras, no sé, a otros pensamientos o a otros referentes? Este de aquí también es otro ejemplo que veréis ahora de algo que sucedió como emergencia. Estos son unos anillos un poco ruidosos que se han encapsulado en un círculo de forma, y ahora veréis la animación de esto, de forma que aquí hay como unas franjas de colores que se encapsulan en un círculo y que se juega con ellas en ese círculo. Está animado y también me quedé con algunos momentos. A ver si se abre este vídeo. Aquí lo tenéis. Pues ya veis, pueden haber más y estar más juntas y dan esta idea como de árbol, o pueden ser más ruidosas y entonces tenemos esta idea como de célula o de algo más orgánico, ¿no? A veces es algo más parecido a un árbol y a algo natural. Aquí es cuando el momento en cuanto se encapsula. Esto también es generativo y va variando, pero en este caso hice un vídeo de un momento o de un trozo. Así que se puede jugar un poco con estos parámetros para que sea más ruidoso y no estén tan redondeadas, o sean más redondeadas y tengan menos ruido y hagan menos error. Un poco esta sería la idea. A ver, es que está ahí en no sé cuántas partes. Lo que sucedió aquí es que yo iba como capturando momentos de, bueno, estos son franjas, tal, y en algún instante apareció esto, que es, ¿no?, un corazón. Es cómo puede ser que estas imágenes que parecen los círculos de un tronco de árbol al cortarlo, o que en algún caso parecen como células o elementos vivos, cómo puede ser que este elemento vivo en algún momento le haya crecido un corazón. Bueno, pues estas sorpresas y este instante, pues porque estaba haciendo ahí un vídeo y hice una captura de pantalla, pero soy incapaz de reproducir esta imagen, soy incapaz de saber en qué momento puede llegar a aparecer, o si no aparecerá nunca más, algo parecido a un corazón en esta posición, y así seguro que no. Pero en estos visuales, si aparecerá algún día otro corazón, más grande o más pequeño en algún otro rincón de la imagen, soy incapaz de volver a recuperar esto, y fue suerte capturar esta imagen en ese preciso instante y quedarla, pues, para poderla compartir. Vale, os presento otro proyecto que en este caso se fue como a una pieza de arte instalativo, o sea que se fue a una instalación que, a ver, estamos aquí. Vale, ahora pantalla completa. Que se llama El algoritmo desnudo, porque es de este año, de inicios de este año.
también es arte generativo, pero aquí mis dudas, otra vez en la línea de cómo puede ser que algoritmos y procesos tan deterministas den resultados tan sorprendentes. Este proyecto investiga también pues conocimientos ancestrales o conocimientos que se dan como no válidos o como que fueran así medio chamanistas o medio, no sé, de cultura popular, que parece que no tengan que ahondar o que no tengan que afectar a la tecnología. Así que este proyecto se planteó como un experimento, ¿no? Un experimento semicientífico porque es un experimento artístico, pero un experimento. Lo que se pregunta o lo que trabaja este proyecto de arte generativo es si la luna y los estados de la luna puede afectar un ordenador, una máquina y un algoritmo que cada día hace lo mismo. Esto en relación a que en España hay como una sabiduría popular en torno al campo y a los cultivos, que mi abuela pues creía en ella fervientemente, y yo también creo que ha sido como una tradición que ha ido viniendo desde la antigüedad y que tiene pues como mucho peso, aunque no se reconozca como científica o como conocimiento científico, que es que aquí hay la tradición de que si se cultivan las patatas en luna menguante, pues por ejemplo, no se van a espigar tanto y van a durar más tiempo si se recolectan en luna menguante, o si se plantan las cebollas en luna creciente, pues van a crecer mejor que si se plantan en otro momento del mes y en otro estado lunar. También hay como esta sabiduría en la pesca. Hay ciertos moluscos que si se cogen con la luna llena, pues se cree se cree que estarán más llenos y serán más carnosos y estarán más buenos. E incluso, no sé si eso en Perú también sucede, pero hay este dicho que si te cortas el pelo en luna creciente, pues te crece más rápido, y si te lo cortas el pelo en luna menguante, pues crecerá más lentamente. Así que parece, y esto se ha quedado en sabiduría popular y en otro tipo de conocimiento no enciclopédico, no como recogido en las enciclopedias y tal, se ha quedado como más en conocimiento popular del campo y un conocimiento más ancestral, que la luna pues afecta muchísimas cosas y favorece el crecimiento de algunas plantas o del pelo según en el estadio que esté. Mi pregunta en este proyecto era qué sucede o si la luna también puede afectar una máquina que está aquí pues desprotegida, ¿no? Ya lo veis, le quité la carcasa y solo se quedó con un plástico para que nadie se hiciera daño. Esto es en un museo aquí en Barcelona. Si esta tradición que nos ha acompañado, pero que parece que no sea conocimiento oficial, pues puede afectar o se puede llevar a una máquina y a un proceso algorítmico que otra vez parece como muy, muy mecánico. Lo que hacía esta pieza o la investigación, se trataba de que cada día a la misma hora esta máquina se ponía en marcha, dibujaba con el mismo algoritmo, que no tenía memoria, que no sabía en qué día vivía, que no sabía en qué estadio se encontraba la luna, que tenía una cierta aleatoriedad para que no fuera cada día igual, pero que dibujaba exactamente lo mismo con el mismo algoritmo a la misma hora y se cerraba. Luego yo iba recogiendo estos dibujos generados durante 3 meses y se iban colgando en la pared para realizar este experimento de ver si los estadios lunares o el estado de la luna puede afectar también una máquina que al fin y al cabo está hecha de elementos de la naturaleza, ¿no? En contraposición había como plantas que se utilizan para remedios caseros y para farmacéutica, que ahí sí que hay mucha, o sea, está como muy establecido aquí en España que cogerlas o recogerlas del campo en
cuando la luna está en ciertos estadios, pues favorece sus propiedades curativas, pero contrapuesto a las plantas y a lo natural había la máquina, ¿no? Que parece algo muy mecánico, muy estático y muy, eso, ¿no? Como muy técnico, a la que no sabemos o quizá no nos hemos planteado si la luna también le afecta. Y bueno, ya veis aquí casi a los 3 meses, pues hay días en que el dibujo quedaba más centrado, hay días en el que, o periodos de tiempo en que el dibujo se iba como más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Bueno, era un experimento para explorar pues precisamente esto, ¿no? Cómo otros conocimientos, otras epistemologías pueden imbrincarse aquí y darle como una vuelta utilizando la parte artística, la tecnología para generar el arte y la parte científica como para hacer un experimento que nos lleve a cuestionarnos cosas que están como muy establecidas y que no tienen por qué. Al final la ciencia hace un poco esto, ¿no? Plantearse preguntas, el arte también, abrir preguntas, no tengo respuesta, lo siento mucho, no tengo respuesta para este experimento, era más que cada uno al pasar por aquí sacara sus propias conclusiones y bueno, estaba hecho a modo de experimento también para jugar con esta parte de ciencia que se mezcla con el arte y con la tecnología. Bueno, el arte performativo también se puede ir al arte performativo. Se puede ir al arte performativo, al live coding, y aquí se utilizaba una máquina de escribir para escribir código que generaba esos visuales que variaban y respondían al audio y al sonido de la propia máquina de escribir, ¿no? Cómo utilizar elementos más analógicos para imbrincarlos en la tecnología, aunque se usaba, estaba un poco hackeada la máquina de escribir, pero el audio y todo, la captura de audio y los visuales respondían a ese audio que se estaba generando, así que era más como una performance en directo de teclear el código, que es el propio código que está generando los visuales y utilizar material analógico y tecnológico, pero que parece que ya no sea contemporáneo o que ha dejado de serlo, para explorar eso. O arte interactivo, en el que yo he estado jugando pues bastante con niños, también con performance de danza, y no podía venir a Constelaciones sin enseñaros, para finalizar, este proyecto del 2019 que se llama Constelaciones y que era una instalación pública en que aquí la parte generativa era interactivo y participativo, y la parte generativa se dejaba totalmente al público. Había estos paneles enormes con estas luces gigantes que se podían sacar y mover, y era como un juego de construcción en que era la gente la que tomaba algo tan digital como un píxel, ¿no? Convertimos los píxeles en algo material, en algo que parece que a nivel de tecnología parece que los píxeles sean algo que están ahí en las pantallas, no podamos tocar, así que aquí nos los llevamos a lo físico y construimos estos píxeles gigantes que se podían tener en las manos y con los que podíamos también en paneles gigantes construir imágenes y generar imágenes a partir de esa fisicalidad de los píxeles. Aquí la parte generativa es totalmente la participación del público, ya lo veis, pero era bastante divertido, algo que parece tan lejano como un píxel y unas pantallas, traérselo a lo físico y manipularlo, ¿no? Con las manos. Y la parte de generación pues era más un juego en que el público y los visitantes podían dibujar o podían plantear las formas o los dibujos que quisieran. Así que un poco, bueno, puedo hablar mucho más, puedo comentar mucho más, me encantará oír preguntas que tengáis o estoy abierta a cualquier tipo de, no sé, de compartir cualquier duda o cualquier cosa que pueda.
pero quería hacer un repaso un poco a este arte generativo que trabaja con los algoritmos y el código informático y la programación como lenguaje y como medio para crear pues, propuestas artísticas, ya a nivel de pieza de arte que se va a los museos o a las colecciones, o a nivel de instalaciones en las que a veces se puede participar o que a veces se van a la performance o a otro tipo de instalación. Así que nada, que esto es todo. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no? Y así... Muchas gracias, Ana, por la ponencia. A mí me ha interesado muchísimo. Abrimos para algunas preguntas. Haciendo abuso de que estoy en la mesa, quizás empiezo yo. Vale. Y empiezo un poco por algo que me pareció entenderte. Y tú ves una línea entre el algoritmo y lo aleatorio como arte y de inteligencia artificial y el machine learning como ya no arte, como más allá del arte. ¿Establecerías una distinción ahí? Entre arte generativo y inteligencia artificial. Sí, la idea del algoritmo contra la inteligencia artificial, lo aleatorio versus el machine learning, digamos, ¿no? Ok, pues sí, sí. Creo que el arte que usa inteligencia artificial también es generativo porque genera imágenes, genera propuestas artísticas, pero la diferencia es que como la aproximación, ¿no? En el caso del arte generativo se parte de cero y se trabaja el algoritmo para crear la pieza final que nos interesa y que elige el artista. Entre las muchas que pueden salir, el artista, digamos, que hace de curador, hace como la elección de qué pieza en concreto se queda. Y en los casos del uso de la inteligencia artificial para crear arte, es como al revés. El artista hace una curaduría y elige las varias imágenes o la base de datos que va a alimentar ese algoritmo de machine learning que va a aprender de eso para crear nuevas imágenes. Así que en inteligencia artificial se empieza curando imágenes, ¿no? Y con esa base de datos que va a alimentar el algoritmo que va a generar imágenes. Y en mi caso, en el arte generativo que no usa inteligencia artificial ni machine learning, que no aprende nada, no se parte de nada, no se parte de base de datos, no se parte de aprendizaje y es el trabajo del algoritmo el que genera esas imágenes que luego se van a curar para terminar algunas en obra de arte y descartar otras. Hay, creo, una pregunta, Sí, buenas tardes ya. Disculpe, tenía mucho interés sobre lo que comentaba. El primer caso mencionó que, bueno, el segundo, ¿no? Que se escogen las imágenes, ¿no? Como el banco de dónde se va a alimentar el algoritmo y luego genera, ¿no? Un producto en base a ello. Pero el trabajo de la ponente de Ana, lo entendí un poco similar. Lo que pasa es que no tengo mucha información sobre la terminología que ella usa. Por curaduría yo lo entendí como imágenes. Pero lo que mencionó, que primero ella no escoge como que imágenes, sino va de frente al algoritmo. Eso quería entender un poco, porque me parecía igual a lo anterior. Vale, ok, pues te explico más. En mi caso, que no utilizo inteligencia artificial, ni aprendizaje, ni machine learning, ni nada así, es arte generativo en que se crea el algoritmo donde se le pide a la máquina, aquí dibuja con este color un círculo, un cuadrado, todos son formas geométricas que construyen un sistema que al final va a dar varios resultados. Y la parte de curaduría yo me refería que con esos amplios resultados pueden salir, no sé,
100 resultados del mismo algoritmo, yo voy a elegir 10 que se van a convertir en pieza de arte porque me parecen interesantes y voy a descartar el resto. En cambio, el caso de inteligencia artificial parte de tener muchas imágenes ya existentes, fotografías o imágenes de cuadros, lo que sea, pero la inteligencia artificial parte de: tengo muchas imágenes de árboles o de gatos, de árboles, mira, como el caso de las higueras, ¿no? Justo al contrario, tengo muchas imágenes de árboles, le enseño al algoritmo todas estas imágenes y a través de ellas aprende las características de una imagen de árbol y luego este algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning que ha aprendido de esas imágenes genera otras imágenes de árbol y el artista escoge con cuáles se queda otra vez. Eso significa que en inteligencia artificial le tenemos que alimentar al algoritmo con imágenes para que aprenda de ellas y en mi práctica de arte generativo el algoritmo no aprende nada y es todo como más artesano, te diría, no aprende y es el propio algoritmo y el propio sistema el que va a generar y a crear las imágenes finales. Sin haber visto antes árboles, sin haber visto antes, pues no sé, nada parecido, simplemente a través de formas geométricas y colores. Espero haber respondido. Sí, muchísimas gracias, muy claro. Vale, gracias. César, tú tenías una pregunta. Puede ser que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Ana? A mí particularmente me encanta la programación creativa. Yo soy periodista de profesión, ahora soy docente, también hago fotografía, pero antes estudié ingeniería de software sin éxito. Entonces entiendo perfectamente el tema de la programación y la codificación. Y hace unos 3 o 4 años descubrí el processing, pero no lo seguí explorando, ¿no? Pero me pareció genial para poder generar este tipo de arte, ¿no? Me interesa el processing para el lado visual, ¿no? Y ahora que he visto tu trabajo, Ana, me parece estupendo y genial, ¿no? Estaba leyendo que los NFTs también te ha ido súper bien, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿dónde aprender, dónde estudiar actualmente, ¿no? Digamos, la virtualidad nos permite hacerlo ya en otros países, ¿no? Estando, por lo menos, desde Perú. Si tienes algún apunte sobre eso, cómo empezar a formarse y profundizar, por lo menos en el arte de la programación creativa. Pues sí, tengo. Qué bien, yo utilizo Processing para crear mis piezas y lo que enseño a mis alumnos de diseño gráfico también es Processing. Alumnos que no han tocado código en su vida y que en un semestre, en 14 semanas, acaban haciendo cosas pues, muy interesantes a nivel gráfico. Mi recomendación, centro de investigación, preguntan por ahí. No hay, pero hay muchos artistas y algunas universidades aquí pues explorando esto. Lo que yo os recomiendo es la página de Processing está llena de recursos, hay muchísima información, hay libros linkados que muchos se pueden descargar gratuitamente y ahí los encontráis listados y os podéis ir viendo los PDFs. Y luego hay un profesor que también estadounidense de Nueva York que se llama Daniel Schiffman, que también enseña Processing a sus alumnos y tiene un porrón de tutoriales abiertos y gratuitos en YouTube, en un canal de YouTube que se llama The Coding Train. Y ahí, pues para adelante. Despacito y con ganas, pero para adelante. Ahí también romper el mito de que esto es difícil y que es muy matemático o que yo creo que bueno, hay que encontrarle el gustito, ¿no? De hacer algo un poco raro, como que es arte visual con programación, pero enseguida, como es visual, se ve lo que sucede y yo creo que siguiendo
algún libro de processing, pero sobre todo a Daniel Schiffman en The Coding Train, se puede aprender muchísimo. Y también está Abe Pazos, que tiene una página que se llama Fun Programming, de la programación es divertida, .org o algo así, con un montón de vídeos paso a paso que se pueden seguir para... Así que yo os animo porque, bueno, a mí, claro, me parece maravilloso esto y también es como decía César, es, bueno, el software no me llegó, pero la parte creativa del periodismo, de la fotografía sí, pues es como mezclar, ¿no? O utilizar eso que aprendiste para cosas creativas y ahí ya está, es como otro mundo diferente. Utilizar la programación para hacer cosas creativas, dibujar y hacer cosas divertidas, pues vamos, ¿qué os voy a decir? A mí me parece genial y súper interesante. Así que os animo, tiraos a la piscina. ¿Hay alguna pregunta más en el chat del público? ¿Tenemos una pregunta del público? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchas la pregunta? Mi pregunta está orientada, parecida a la pregunta anterior, que es si usa en algún momento para el arte generativo usó algún lenguaje de programación o en todos los años que has dedicado a eso, simplemente lo has hecho a través de Processing, me parece que es el programa, que no, por lo que entiendo, yo nunca he escuchado ese lenguaje o no, de ese programa. No sé si es un lenguaje de programación, pero sí vi que había usado código en todo ese momento, o si en algún momento he usado código para hacer arte generativo. A ver, la pregunta es si he utilizado código para hacer arte generativo. Sí, o si en todo momento, todos los años que te has dedicado a eso, simplemente has usado el processing y te entiendo que no usa el lenguaje, no usa código, no es un lenguaje. Vale, ok. Pues entonces, processing simplemente es una ventana en blanco donde los artistas metemos código. Código. Así que sí, siempre he usado código, siempre. Nunca he usado un programa de dibujo, siempre he usado código. Processing hace fácil o hace rápido que ese código se convierta en visuales, así que el proceso de trabajo sea más fluido. Pero el arte generativo siempre usa código, siempre. No utiliza programas que existan. Usa algoritmos y código. Código, siempre, siempre. Y en mi caso, siempre. Yo empiezo con una página en blanco y escribo código. Si tenéis 2 minutos, si queréis os enseño un ejemplo que estaba trabajando esta mañana, no sé, para que veáis, para que no sé qué les parece. Vale, pues voy a compartir otra vez. Bueno, pues da igual. No puedo compartir la ventana más, pero sí, decirte que Processing lo único que es, al abrirlo, es un programa con una página en blanco donde nosotros escribimos el código que crea los visuales. Pero Processing no hace nada. Es como abrir una hoja, como coger un papel en blanco y empezar a pintar. No hace nada por nosotros. Si en la pieza hay círculos, yo le tengo que pedir, dibújame un círculo. Si los círculos son rojos, tengo que pedirle, dibújame un círculo rojo. Si los círculos son negros, tengo que pedirle, quiero un círculo negro. Y si son rectángulos, le tengo que decir un rectángulo negro. Así que todo es código y lenguaje de programación en el que elegimos colores, formas y dónde se van a dibujar y qué van a hacer. Lo que hace fácil Processing es que le pueda pedir, dibújame un círculo, en vez de tener que yo dibujar todo el círculo con la fórmula matemática del círculo. Pero no hace nada más allá de esto. No ayuda en nada más. Lo único que hace es fácil la parte geométrica, pero no hace nada más. Así que nada, hay que escribir código, hay que programar, hay que escribir el código que crea la pieza de arte.
Y en mi caso todas están hechas con código, ¿eh? Todas, 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 todas. Todas las que has visto, todas. En esta presentación todo lo que has visto está hecho con código, todo, todo. Y particularmente, ¿qué lenguaje de programación usas para el arte? Pues es Java. El lenguaje de programación es Java. Java y a veces para ir a la web JavaScript. Para las instalaciones interactivas C++, que es más robusto, pero para la parte artística, para que la creación sea más fluida, más rápidamente puedas ver el resultado, cambiar lo que no te gusta a nivel gráfico o ajustarlo, Java y JavaScript. Gracias. ¿No tenías un aporte adicional? Sí, dos preguntas adicionales y con esto cierro, Ana. Número uno, ¿cuál es el nivel de razonamiento matemático que uno necesita para hacer arte generativo, programación creativa? Y la segunda es, me queda clarísimo que para el arte se pueden hacer una serie de trabajos para mí fascinantes, ¿no? Entre ellos el tuyo y de otros artistas, ¿no? Pero no sé si tienes algún conocimiento, si se ha podido llevar hacia, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Si se ha podido contar historias o contar información mediante el arte generativo. No sé si tienes algún caso o se te ocurre que podría ser y no está tan explorado. Qué buena. Vale, a nivel matemático yo te diría que para empezar, pues tener como un poco la visión del espacio, ¿no? Y saber dividir entre dos para poner las cosas en medio, centradas, que tampoco es un conocimiento matemático muy, muy alto. A partir de aquí, quizá la proporción de los tercios, ¿no? Saber dividir entre tres, no sé. Pero también se lo puedes pedir al ordenador que lo haga y tú simplemente le dices, esto me lo pones a un tercio del lienzo. A partir de ahí, bueno, creo que lo que te vas encontrando, como lo quieres saber, lo quieres utilizar, pues vas aprendiendo sobre la marcha y el conocimiento matemático, si es que hay mucho ahí detrás, pues va apareciendo. De los artistas actuales de arte generativo, la mitad vienen te diría que un cuarto vienen de matemáticas o de visualización de datos, la mitad vienen de tecnología, pero la otra mitad casi o 30% o 35% vienen de bellas artes, o sea que no sé, tampoco me parece que el conocimiento matemático sea tan necesario. Eso. Y la segunda, lo de contar historias, ¿te refieres a algo más como una película con narrativa y tal? Creo que hay algunos artistas generativos que trabajan el directo o trabajan los vídeos o las animaciones que sí tienen narrativa. Y te podría hablar de una compañera de aquí que se llama Alba Corral, que hace conciertos o hace espectáculos en que dibuja en directo con los pinceles que ella ha creado y ha programado y acompaña todo un concierto o acompaña toda una otra pieza de otro tipo de arte y que crea ahí una narrativa pues que se puede extender, sus espectáculos llegan a ser de 1 hora y a mí me parecen fascinantes. Sí, que sea algo quizás menos habitual, bueno, no sé, no sabría decirte si es habitual, pero sí, se puede explorar narrativas también en eso, narrativas abstractas, ¿eh? No tanto de narrativa como videográfica o fotográfica, pero narrativas abstractas sí. De acuerdo. Las dos preguntas, ¿no? He contestado las dos. Sí, Ana, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta más, creo, del público presente. Sí, bueno, me gustó la primera parte del arte generativo, pero también, ¿crees que de alguna otra forma podemos hacer algo generativo e interactivo al mismo tiempo? Como que tener un arte que se está digitalizando, digamos, aquella animación de las raíces y de que al percibir cierta actitud, digamos, movemos el mouse para la derecha, tal vez todas esas raíces se dirigen para la derecha o se dirigen, cosas así, podemos hacerlo aún más interactivo.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo empecé haciendo piezas interactivas en que el público interactúa con el mouse, a veces a través de sensores, otras veces, muy a menudo, a través del movimiento del cuerpo, los gestos, la presencia, el sonido de su voz. Y eso implica que todos esos datos recogidos con sensores, con cámaras o como sea, con el ratón, con el teclado, se pueden incorporar a la pieza generativa que lo recoge y, dependiendo de ese input, genera, como tú decías, unos visuales que pueden moverse hacia un lado o que pueden ser afectados por el espectador. Ese es mi background que me llevó a generar piezas generativas, porque recogían la participación del público y sus acciones. Lo que sucedió es que luego con la pandemia toda la parte interactiva se cayó mucho y yo me acoté a la parte generativa sin interacción, sin intervención del público o del espectador, pero totalmente sí, pueden ser generativas e interactivas a la vez, claro, porque la interacción hace que se generen unas cosas u otras. En los visuales o en el audio, en la música, en lo que sea. En la luz, sí. Bueno, muchas gracias, Ana. Fascinante la ponencia, fascinante el episodio de trabajo. Gracias por estar con nosotros. Particularmente, gracias. Esto que hizo tu trabajo para explicar sistemas, un poco de teoría del sistema. Así que para mí ha sido un gusto especial escucharlo. Muchas gracias. Y gracias a todos los asistentes. Gracias. Vale, pues adiós. Muchas gracias por la invitación, y nada, y espero que disfruten del congreso, súper interesante. Adiós. Gracias.